ciencia y ficción, fantasía, cómics, videojuegos, cine, coleccionables y toda la cultura geek está aquí, en el único podcast donde se reúnen droides y dragones. Buenas noches y bienvenidos una vez más a este canal Droides y Dragones. Hoy estoy aquí con mi estimado amigo Julián Todd. ¿Cómo te encuentras en esta noche? Muy bien, estamos totalmente al 100. Perfectamente. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un cómic legendario. Creo que la palabra sería ese, un ícono de la cultura pop que ha inspirado a muchos cineastas, creadores de cómics, entre otros, a todo el mundo del arte en general. Y es Sin City de Frank Miller. ¿Qué nos cuentas, mi estimado Julián Todd? Bueno, mira, ¿quieres que nos pasamos ya directo al tema acordo o quieres que te cuente unos chismes antes que tengo? Pues si quieres cuéntanos unos chismecitos para ir calentando motores. Ok, a ver, vamos a empezar con una nota, mi querido Pati Chapoy. Esta es una nota que salió esta semana. En un condado en Tennessee prohibieron una novela gráfica que se llama Mouse. Ajá. El autor, Art Spiegelman. La obra de Mouse, no sé si la hayas leído, si la conozcas. Buenos días. De hecho, me la compartiste el otro día y bueno, ya me estuviste contando un poco de ella, que habla pues del holocausto y está hecha con animales o seres antropomorfos, si es la palabra correcta, y bueno, básicamente trata de los campos de concentración. Sí, bueno, te decía, pues aquí básicamente el autor lo que nos cuenta es las vivencias de su padre en el campo de concentración, más específico en Auschwitz. O Auschwitz, no sé, güey, no sé mi alemán, casi no lo practico. Y se trata de cómo sobrevivió su padre al exterminio. Uh-huh. Y también pues nos cuenta con el sentir del autor mientras está escribiendo la historia. Es muy personal, la verdad es muy íntima, güey. Este cómic es totalmente... el autor empezó como en el cómic underground y este cómic fue su bestseller, fue lo que ya lo posicionó. Él, a diferencia de otros autores de cómics, pues él se mantiene en este cómic más, no artístico, sino no del medio de superhéroes, no del mainstream. Uh-huh. Y pues este cómic, una junta de padres de familia en Tennessee, en un condado de Tennessee, lo baneó. Al parecer lo tenían que leer los chavillos de 14, 15 años y lo quitaron porque contiene 2 veces la palabra bitch y hay una referencia a una mujer desnuda. Pero bueno, hay que tener en cuenta que al decir que lo tenían que leer en este condado, te refieres a que estaba dentro del programa educativo, ¿no? Como cuando uno va a la escuela y ya sabes, te dan el Quijote y las típicas novelas, ¿verdad? Sí, como que es de la lectura obligada para los chavos. Ajá. Me imagino que algún curso de literatura o historia, no sé. De hecho el cómic pues es muy histórico. Ajá. Y en este caso pues lo prohibieron, lo banearon. Uno de los comentarios que hizo una de las maestras que defendía este cómic, esta novela gráfica, es precisamente que pues, el cómic no tiene en sí nada perjudicial, güey, para una mente en formación. Si bien el cómic no es para niños, pues ya cuando eres adolescente ya puedes leerlo, güey. No hay nada que tú no hayas visto ya en la televisión que no se ve en esta novela gráfica. Así es, pues salvo que seas un trastornado, algo por el estilo, ¿verdad? Que ya ves que allá casi no abundan, pero en sí no te trata temas pues malos. O sea, yo creo que, pues ¿cómo podemos decir? Pues se me hace raro que a estas alturas del siglo en el que vivimos haya esa clase de cerrazón. Digo, hace 20 o 30, 40 años, pues no, igual no se me haría tan raro, ¿no? Pero hoy en día, pues habla mucho de todavía dónde estamos parados.
Inclusive, bueno, y esa misma maestra lo que decía es que era algo pero era parte de la historia de la humanidad, que se tenía que conocer, no se podía como sepultar. Y ella dice que los chavos que nacieron del 2000 para acá, inclusive hay muchos que ni siquiera saben lo que es el 11 de septiembre, pero obviamente algo que debería ser muy importante históricamente para los norteamericanos más que nada. Así es. Pues de hecho, y sin irnos tan lejos, pues aquí también en nuestro país hay sucesos de los 90, o sea, de un pasado muy reciente que no se sabe, ¿no? O sea, no se conocen y los jóvenes no saben pues mucho de... Pues ahora sí no saben ni nada de su entorno ni por qué pasan las cosas. Solo creen que el mundo ya es así por una razón. Así es. Y pues aquí ahora sí que los padres de familia lo encontraron no apto para menores de edad y lo banearon de la escuela. En sí, no es que el cómic esté prohibido como tal, sino lo quitaron de la lectura obligada. Lo cual pues se pues medio hipócrita por parte de ellos, ¿no? Por el bombardeo que tienen los chavos de Estados Unidos en cuanto a violencia y cosas así. Quitar un cómic que es autobiográfico y que te cuenta una parte de la historia. Pues es como lo de los videojuegos, ¿no? O sea, aquí qué está pasando, que quieren prohibirlos o ponerles ciertas limitaciones y por la violencia, cuando claramente vivimos en una sociedad con muchos problemas de este tipo, ¿verdad? Bueno, pues muy violenta, pues. Entonces es así como que pues el problema no está ahí, el problema está afuera, ¿no? Así es. Pero es como te decía, es como pues es que es como mentalidad pues ya de gente grande, ¿no? Muy cerrada, muy conservadora, no sé cómo lo podrías llamar. El mismo autor de la obra, cuando lo entrevistaron para preguntarle de este suceso, él dijo que se le hacía algo orwelliano. Y totalmente, pues, obviamente él haciendo referencia a George Orwell y a la novela de 1984. Es que si te fijas también, irónicamente... A Fahrenheit 451, perdón. Ajá. Ah, ok. Mira, es que aquí hablando en un pequeño contexto y a ver si tú me entiendes un poquito en el contexto cultural, aunque vivimos en una época más abierta o de mayor apertura, creo que también hay una mayor sobreprotección a los infantes. ¿Cómo lo diré? Se cuida más los productos o los mensajes que sean políticamente correctos que llegan a ellos. Porque, por ejemplo, a nosotros en los 90 pues te dejaban en la tele y como que ni siquiera ponían mucha atención a lo que tú estabas viendo, pienso. Y ahora, por ejemplo, veíamos Los Caballeros del Zodiaco, que si tú recuerdas era una serie que se caracterizaba por ser un poquito violenta. Me refiero a la sangre que salía. Ya ves que parecía que eran ¿cómo se llama? Parecía que eran donadores en potencia. Entonces, hoy en día tenemos muchos programas muy infantiles. Hay canales como el Discovery Kids y todo eso. Y no sé, como que cuidan más esa parte y al mismo tiempo los protegen como del contenido más maduro, ¿no? O sea, lo descubren ya más grandes. No sé tú cómo veas eso. Bueno, el punto es que decía que básicamente pienso que hay más sobreprotección. O sea, sí, es una sociedad hipócrita al mismo tiempo, según somos más abiertos, pero al mismo tiempo los padres se escandalizan más por las cosas que llegan a ver sus hijos, de que sean correctamente morales conforme a los cánones de la época, por así decirlo. Y bien raro porque los padres de familia son las personas de nuestra generación. O sea, crecimos viendo lo mismo, escuchando lo mismo. Sí. Y se nota raro que estén ahora de una manera tan cerrada. Pero bueno. Sí, aunque si hablamos de esta novela, pues yo pienso que también al decir en un condado, pues es como un tipo pueblo allá, ¿no? Sí, una región. Ajá. Ha de ser pues como si alguien de aquí de Tierra Caliente
de esas comunidades pequeñas vieran, no sé, Dragon Ball. De hecho, todo lo que es Tennessee, y pues estuve checando también, es un estado de ultraderecha, y curiosamente todos sus gobernadores han sido conservadores, y ahí las elecciones cuando estuvo Donald Trump, pues fue de los estados donde tuvo mayores votos. Ya veo. Pues ya eso ya te da mucho cómo es más o menos esa sociedad, ¿no? Son blancos, ¿cómo se dice? Pues no sé si sean, bueno, de la religión que tengan, protestantes o católicos, deben de ser súper metidos en la iglesia, ¿no? Sí. Ajá, o sea, de esa gente que... Sí, de los que están los domingos ahí en misa. Bueno, siguiente noticia, mi estimado Julián. Ay, por cierto, este cómic, ¿cómo dijiste que se llama esta novela? Mouse. Sí. Bueno, si tienen oportunidad de conseguirla, por ahí va a aparecer una imagen en la pantalla, pues para que la busquen y pues la lean. O sea, no tiene desperdicio, ¿ok? Bueno, próxima noticia. La pelea de Adame. No es cierto. No es la de Adame, pero sí es una pelea. O bueno, no es una pelea. No sé si viste, salió también esta semana unas declaraciones de Peter Dinklage. Ajá, sí. No sé cómo se pronuncia el apellido, güey. Pues yo tampoco. Vamos a decirle Dinklage. Vamos a intentar hacerlo como si fuéramos Tyrion Lannister. Tyrion Lannister. El que viste y calza. Es un gran actor, pero sí ya sé más o menos a dónde va tu idea de la polémica. Pues él hizo se anunció una nueva versión live action de Blancanieves de Disney. Ajá. La actriz que va a ser de Blancanieves es una actriz de ascendencia latina. Ajá. Entonces este actor, pues, en una entrevista dijo que Disney se las quería dar de muy muy open, pero aún así van a seguir ocupando a los 7 enanos y eso se le hacía para él hipócrita que utilizaran a enanos. Sí. Y entonces Disney, para evitarse polémicas de la gente, se dice gente pequeña, pero para mí se escucha peor eso. Ajá. Pero bueno, entonces la gente pequeña, evitarse que se les tener protestas en contra, y a veces ni siquiera es de como tanto la gente pequeña, sino es nada más de un cierto grupo de Justice Warriors. Sí. Entonces Disney soltó un comunicado que no van a ser 7 enanos con Blancanieves en este live action, sino van a ser 7 criaturas fantásticas. 7 criaturas fantásticas. Llámese gnomos, orcos, trasgos, del Señor de los Anillos, tenemos varios hobbits. Y entonces le contestó un luchador también de una persona pequeña, el señor Dylan Postman, y él dijo que se le hacía hipócrita que Tyrion o Peter dijera estas declaraciones, porque básicamente lo que estaba haciendo es que se le está mermando la oportunidad a 7 actores de poder interpretar a los papeles en una película de alto presupuesto. Así es. Y se le hace hipócrita porque, pues, recordemos que el papel que hizo famoso a Peter Dinklage es de Tyrion Lannister, el diablillo, que precisamente su característica como personaje era que era un enano, y durante toda la serie, si te acuerdas, se la pasan diciéndole enano. Así es. Bueno, mira, es que aquí hay 2 puntos a destacar. El primero, y que yo pienso que es por el que Peter Dinklage debe de tal vez estar un poco preocupado, o debería de ser su queja, es que generalmente los 7 enanos son personajes muy, ¿cómo diríamos? Muy simplones, muy genéricos, y tal vez lo que a él le molesta es que los saquen como tontos, ¿sí me explico? Como si no fueran tan complejos de emociones como una persona normal. Yo me imagino que por ahí iba su crítica. Por ejemplo, ahí está el caso de Tontín. ¿Sí? Pero igual no creo que Disney se hubiera arriesgado a hacer
eso, ¿verdad? Eso Hacerlos sí, ver mal. ajá. Exactamente, ese es el otro lado de la moneda. O sea, como dice el otro autor, pues bien, si le quitas pues el trabajo a 7 personas que pudieron haber hecho papeles dignos, porque lo que dice Peter pues exactamente es incorrecto. O sea, ni siquiera sabes cómo iban a representarlos en pantalla. Sí, o sea, obviamente no los iban a sacar como en la versión de los años 50. Ahora imagínate, por ejemplo, todos los papeles que ha hecho, bueno, aparte del mismo Peter, se me fue el nombre de este actor y lo tenía ahorita aquí, El que Warwick Davis. Ajá. Warwick Davis, él empezó de niño cuando fue Wicked en el regreso del Jedi y siempre le dieron papeles en base a su estatura. Así es. Hizo papeles como Leprechaun, el Duende Maldito, pero Steven Spielberg le tenía tanto respeto a la gente pequeña, güey, que creó la película de Willow, Sí. donde aparece todo este pueblito de gente pequeña que tiene que convivir con gente de estatura promedio, pero es en un ambiente fantástico. Uh-huh. Y por eso no se les denigra por ser gente pequeña. Sí, porque, bueno, en las culturas fantásticas, como es Willow, el Señor de los Anillos y toda esta clase de cosas medievales, pues ellos son una raza en sí, son una civilización y nunca se les ha visto de mala manera. Ahora, en Blancanieves y los 7 enanos, a pesar de que son personajes muy simples, pues yo creo que yo tampoco nunca los vi mal, porque pues a fin de cuentas eran los aliados del lado del bien, por así decirlo, ¿no? O sea, no se les denigra, creo. Son personajes pues divertidos, ¿no? Y al ser en un mundo fantástico, pues no te dicen que sean pues enanos gente pequeña como en la vida real que tiene una enfermedad, sino que son pues es como otra especie, ¿no? Sí, son diferentes especies. Pero aquí sí, bueno, sí me podría yo dar una virtud a Lucas al usar a gente pequeña en Willow, porque aparte de que se ve mucho más realista comparándolo ya, por ejemplo, con Warwick Davis junto a Val Kilmer. Uh-huh. Y cosa que, por ejemplo, cuando hizo Peter Jackson El Señor de los Anillos, pues ya ves, Gimli era John Peter Rice. John Rhys Davis. John Rhys Davis, él no era una gente pequeña, él era alto. Ajá. Que sí se usaron a gente pequeña en la filmación, en los segundos planos y todo eso. Ajá, pero nunca así como plano principal, cosa que sí hizo con Willow. Así es. Pero aquí yo sí le veo como más lógica yo al comentario que hace el luchador, uh-huh, al decir esto, que le está quitando la oportunidad a gente pequeña que mismo Peter Dinklage sí tuvo y no desperdició cuando le ofrecieron el papel de Tyrion Lannister. Así es. Híjole, es que es bien complejo porque, bueno, es que sí, también no sabemos cómo lo iba a abordar Disney y tiene razón, no creo que se hubieran arriesgado a hacer a Tontín tonto, pues, si me explico, gruñón, o sea, pues no creo que los hubiera hecho tan planos como en los años 50, ¿no? O sea, creo que pues obviamente la sociedad ha cambiado y creo que Disney iba a poner mucha atención en eso. Y ahora al cambiarlos por personajes fantásticos, creo que pues queda peor. Lo hubieran hecho como en la obra original, donde en vez de 7 enanos eran 7 niños. Pues ya. 7 niños huérfanos que trabajaban en una mina, güey. Pues sí, todavía hubiera sido mejor, porque el meter 7 criaturas fantásticas que seguramente van a estar llenas de CGI le van a quitar muchísimo a la película, pero mucho. Y Disney cambió a los niños, en su momento Disney cambió a los niños por enanos, porque no querían abordar el tema del trabajo infantil. Entiendo. No, pues es un tema muy complicado, pero sí estoy de acuerdo. Creo que aquí el luchador, ¿cómo dices que se llama? Bueno, este caballero creo que lleva la razón en esto.
O sea, entiendo un poquito el punto de Peter Dinklage, tal vez, pero creo que ahora sí se equivocó. Dylan Postley. Dylan Postley. Bueno, le doy la razón al señor Dylan. Sí, yo la verdad no lo conocía, yo no soy fanático de la WWE. Uh-huh. Para parecer Bueno, público ahí. muy bien. Pues pasamos a la siguiente nota porque se nos está yendo el tiempo. ¿Qué te parece si ya pasamos ahora sí a la nota de esta noche? Sin City de Frank Miller. Bueno, comenzamos hablando pues del autor. ¿Qué nos puedes decir de Frank Miller? Pues mira, Frank Miller es un autor estadounidense, güey, que nace a finales de la década de los 50. Él tiene dos de sus grandes influencias para este autor son el manga japonés, sí, y el cine noir. Todo lo que es el género noir. El género noir son estas historias de detectives donde se incluye la acción fatal y hay que resolver un caso y al final suelen tener un giro de tuerca donde te cambian toda la historia. Sí. Frank Miller pues empieza trabajando independientemente y luego pasa a trabajar con Marvel Comics, donde con Marvel Comics uno de sus grandes trabajos fue Daredevil. Si Daredevil es lo que es hoy, es gracias a Frank Miller, porque inclusive el cómic estuvo a punto de ser cancelado si no toma Frank Miller las riendas, tanto dibujándolo como escribiéndolo. Él tenía, bueno, el señor ya está grande y creo que está enfermo, tiene ese estilo de dibujo muy característico, te puede gustar o no te puede gustar, pero sí lo que es su estilo narrativo, ese es un parteaguas en el séptimo arte. Sí. De que, bueno, en lo que es Daredevil, él es el que le crea toda esta mitología que tiene, es el que lo hace más violento, crea a Elektra, que es el eterno amor imposible de Daredevil, crea también al clan de la mano, que son estos ninjas, que también están ahí y tienden a competir, tienden a tener muchos enfrentamientos con Daredevil. Eso ahí está totalmente marcado de toda esa influencia que tiene de la cultura oriental Frank Miller. Otro de sus grandes obras, que cuando empieza a trabajar con DC, creo que ahí es que él ya era muy famoso, por eso le dieron este personaje, que es Batman. Sí. En Batman él escribe Batman el Caballero de la Noche Regresa, que sale en el 89, si mal no recuerdo, y que Watchmen de Alan Moore son las dos grandes obras, güey, que cambian el cómic en los 80s, en los 80s, y crean el cómic para adultos, el cómic maduro. Así es. No lo crean per se, sino son los que hacen ver que también pueden haber obras de cómics con personajes de superhéroes que pueden apuntar a un público adulto y no tener que ser específicamente para niños o adolescentes. Lo refinan, ¿no? Lo llevan a su punto álgido, por así decir. Así es. Con el Caballero de la Noche, güey, Batman nos cuenta la historia de un Batman viejo, un Batman que ya está retirado y que sale de su retiro para volver a poner el orden en Ciudad Gótica. Aquí juega con los personajes de Superman, crea un nuevo Robin, y incluso de hecho muchos años esa historia fue canon y era lo que iba a ser el final de Batman o las últimas aventuras de Batman. Posteriormente empieza a trabajar nuevamente con Batman Año 1, que es todas estas reimaginaciones que vienen después de las crisis para dar un nuevo origen a Batman y a Superman. Obviamente Frank Miller tiene que trabajar con Batman. También estuvo en un crossover de Batman de Batman y Spawn, y que está escrito y dibujado por McFarlane, y ahí trabaja con él Frank Miller. Pero es a principios de los 90s, cuando entra a trabajar, cuando se cansa un poquito de los controles que tienen con estas editoriales grandes que eran Marvel y DC, y entra a trabajar con una editorial que era joven en ese entonces, que era Dark Horse.
Dark Horse Comics, pues ellos empiezan a comprar licencias de varias películas para publicar cómics. De hecho, gracias a ellos es que se da el enfrentamiento entre Alien contra Depredador. Y bien curioso, antes de pasar al tema, Frank Miller escribe el guión de Robocop 2 y de Robocop 3. Los toman, pero los cambian todos totalmente en la adaptación al cine, que por muchos años Frank Miller estuvo alejado del cine, pero fue en Dark Horse que él pudo publicar los cómics que se llaman Frank Miller Robocop, donde él pone su propia, donde él, los guiones que tenía para el cine los hace para cómics en Robocop, y también él estuvo encargado del crossover de Terminator contra Robocop. ¿Has leído los de Robocop? Sí, están muy buenos. ¿Sí están mejor que las películas? Sí. De hecho, bueno, ya es que tú recientemente viste las películas de Robocop. Sí, hace poco sí las tengo frescas. Después te consigo para que leas los de Frank Miller Robocop. Muy Vas bien. a ver lo que tienes, las ideas que se adaptaron, pero como van por otro camino. Vaya, vaya. Sí, me imagino. Sí, sí leí algo de eso por ahí. De hecho, cuando estuve viendo cómo hicieron los efectos especiales. Bueno, y Sin City, ¿cuándo lo hace? ¿En el 90 y qué? En el 91 se publica la primera historia de Sin City. Esta primera historia se llama A Hard Goodbye. Es decir, en esta pues es el personaje de Mark. Este cómic, una de sus características, lo que lo hace diferente a otras obras que había hecho Miller, básicamente en sus obras anteriores todas habían tenido algunos entintadores. Una persona que estuvo muy de cerca con él fue Lynn Barley, que fue su esposa por muchos años y le ilustró muchos trabajos. Sí. Pero para este trabajo es como algo más personal todavía, porque él ilustra y escribe. Todos estos cómics son en blanco y negro. De repente te le meten algún color, pero es solamente para resaltar a algunos personajes o alguna característica. Pero en su mayoría todo es en blanco y negro. Todos son splash pages. Bueno, no es totalmente splash pages, pero sí tiene muchos, que son de estos pin-ups así grandotes que te abarcan una página completa. O nada más tienen 2 viñetas en una página. Y muy dominado por el blanco y el negro, o sea, muy dominado más bien por su gusto por el noir, ¿no? Porque te dé ese ambiente como de esas películas de detectives donde llega una mujer a una oficina y está todo en blanco y negro, ¿verdad? Sí. Es ese ambiente, pues. Sí, es totalmente influenciado. Él crece viendo a Sam Spade, leyendo a las historias de Dashiell Hammett. Él crece con todas estas influencias de género noir, pero lo lleva un paso más allá, involucrando más violencia de la que había en estas, por ejemplo, en el Halcón Maltés con Humphrey Bogart. Aquí en esta obra tenemos mucha más violencia y el erotismo, que era muy chero en las películas, él lo lleva todavía más allá. Y que me imagino en el cómic en esa época no era también todavía tan marcado, ¿no? Lo que pasa ya es había, que pues, pero es que cuando él crece empieza el código del Comic Code, que es un código que evitaba que ciertas cosas fueran publicadas en los cómics. Entonces lo que hacían es los cómics, sobre todo los editoriales como la EC, los que eran de MAD y tenían varias historias de cómics de terror, es que eran como el género de novela gráfica, que no era para niños, porque durante muchos años se creía, durante muchos años el cómic era el videojuego, güey. Sí. Si los jóvenes eran violentos o eran delincuentes, era culpa de los cómics. Y era pues para niños, según pues, o sea, esa era la idea que ellos tenían en esa época, ¿no? Cuando ven algo que se sale del marco, pues la gente se escandaliza. Así es. Muy bien. Pues yo leí la primera historia, es la de Goldie, ¿verdad? Sí. Bueno, había visto yo antes la película, antes que el cómic.
Pero cuando lo leí, bueno, la verdad que sí me gustó. Sí me gustó mucho, la verdad. Hay ciertas historias para mí que son mis favoritas de las que yo leí de Sin City, pero esta me gustó mucho. No, es que no tiene desperdicio, ¿qué puedo decir? Bueno, pues aquí es la historia de Mark, que es un asesino, es una persona que está hecha de violencia. Lo único que sabe hacer es matar. Sí. En una ocasión, una chica de la vida galante se va con él y al despertar ella está muerta. Es aquí donde Mark pues se ve toda una especie de complot que involucra al hermano del gobernador, que es un cardenal. Porque Miller obviamente tiene esas influencias católicas, es un cardenal, y esta familia, que es la familia Rourke, son los dueños de la ciudad de Basin City, pero sus habitantes lo apodan como Sin City, la ciudad del pecado. Está por una placa donde tú bien lo viste, donde hay canibalismo, hay corrupción de la iglesia, hay asesinatos, y pues nada, Mark tiene todo en contra de él, güey. Así es. Y lo comienza a perseguir la policía porque piensan que él mató a la chica. Bueno, no lo piensan, sino que es todo un teatro armado, pues. Sí, no, la policía no es que lo piense, ellos quieren hacerlo. Así es. Y bueno, pues ya va y hace su promesa de encontrar al asesino de Goldie, porque en la noche que pasó con ella se enamoró profundamente de ella. Es una historia genial, genial. Entonces, aquí si te fijas cómo va armando Miller, toma los elementos del género noir, pero los deconstruye totalmente. Tenemos a la femme fatal, que es Goldie, pero igual el giro de tuerca y ya muere. Y Mark, sin ser un detective, porque ya después, obviamente el noir no siempre iban a ser ya detectives para no crear un cliché, cambia a Mark, que es un asesino, y tiene que él resolver un misterio. Aparte de que él ni siquiera es una persona inteligente o deductiva. Pero sabe conseguir información muy a su particular manera. Sí, ese Mark es como lo describe Dwight en la siguiente historia, es el gladiador moderno. Le hubiera servido más haber nacido en esa época y tener a todas las mujeres que en esta época. Era más útil. Un guerrero. ¿Cómo Miller crea este personaje de Mark, que es una persona de moral cuestionable? Sin embargo, con un código de honor muy raro. Y sin embargo lo hace una persona que al momento de que tú lo estás leyendo, pues es como es el héroe, sientes una empatía por él. Sin embargo, si ese personaje lo llevas a la vida real, sería una persona con la que no quisieras verte relacionado. Exactamente, y que pues uno tiembla en su mera presencia, ¿verdad? O sea, es un loco, pero es como tú dices, o sea, empatizas con el loco. y con esta historia es con la que nos presentan en la ciudad, nos van presentando cómo está organizado, cómo no hay nada limpio, cómo todo es sucio en esta ciudad. Y a lo que me refiero con sucio es que no hay un ápice de bondad. Inclusive las personas que hacen su justicia personal, pues no lo hacen de una manera bonita. Aquí no hay cabida para los superhéroes. Es una tragedia total. Bueno, sí, es la ciudad del pecado. No se llama así en balde. En la segunda historia, pues nos presenta, bueno, la siguiente cómic que salió de la misma línea fue A Dame to Kill For, una dama por la que mataría, que curiosamente fue con la historia con la que yo conocí estos cómics de Sin City. Entonces lo publicó Vid, posteriormente los publicó Camite. Yo tengo más romantizados los de Vid, pues porque fue con los que yo empecé cuando
Fue de mis primeros cómics, novelas gráficas que leí. Ujú. Y aquí en esta es la historia de Dwight, un fotógrafo que venido a menos que le toca tomar fotos de personas en infidelidades, está atrapando infieles. Y él vive una vida en donde quiere ser una persona monótona, no quiere meterse en problemas, no toma porque al parecer cuando él tomaba era alguien violento, alguien iracundo, alguien sin raciocinio. Llega una mujer, tiene que llegar una mujer a huevo, que es un amor del pasado de Dwight, y le empieza a contar una historia donde su esposo la maltrata. Y ahí va Sí. este héroe a rescatar a la damisela en apuros, ¿no? Bueno, primero a meterse a su casa como una especie de... Bueno, cuando la gente... ¿Cómo? Invasión de morada, le llaman o algo así. Y pues lo atrapan, ¿no? Lo atrapan en el acto, pero es todo parte de un escenario planeado por esta malévola mujer. No hay nada mejor para definir que es una femme fatal, güey, Uh-huh. que leer lo que es Ava Gold, una dama por la que mataría, güey. Así Es es. hermosa, es sensual, es inteligente, güey, no tiene sentimientos, no tiene escrúpulos, güey, y lo único que le importa a ella es estar bien. Y tiene Sabe como utilizar. 3 tonos de voz. Una se hace la víctima, en otra se hace la malvada, etcétera, etcétera. Seduce a todo hombre que se le pone enfrente. Ella sabe que es bonita, ella sabe que es sexy y sabe utilizar eso para utilizar a los hombres para su conveniencia. Uh-huh. Y bueno, irónicamente, bueno, el punto es que entonces entra Dwight, trata de rescatar, no, lo pone en su golpiza, en algún punto decide que va a rescatar a Ava y se lleva a Mars, se meten a la... porque esto pasa antes que la primera parte, ¿verdad? Porque Mars está vivo. Sí. Bueno, se meten, matan al esposo y entonces la femme fatal se descubre y acaba con Dwight, quien por azares del destino sobrevive y ahora tiene que planear su venganza una vez que ha abierto los ojos de quién es la femme fatal. Pero claro, los ha abierto de una manera que casi le cuesta su propia vida, ¿no? Sí. Dwight tiene que sacar su verdadera esencia, su verdadero ser, para poder vengarse de la persona que lo afectó. Y no es tanto por haberlo afectado de esa manera, de haberlo querido matar, sino yo creo que fue más el modo de utilizarlo y de él saber que siempre iba a estar haciendo lo que ella le dijera. Entonces el mejor modo de terminar con esa obsesión era terminar con el objeto de la obsesión, que era Ava. Dwight los lleva a Old Town. Old Town es una parte también muy importante de Basin City. Pueblo viejo, es la zona de tolerancia, es donde están las prostitutas. Que tienen una especie de clan, bueno, se defienden entre ellas muy bien. Las prostitutas son la ley en Pueblo Viejo, bien lo dicen en el cómic. Y ellas son las encargadas de impartir su propia justicia y su propia ley. Uh-huh. Y ellas son las que le ayudan a Dwight a hacerse un cambio de rostro para poder matar de una vez por todas a Ava. Así es. Y bueno, de eso trata a Kill For. Ajá. Y bueno, ese pues, es también muy impactante. Fíjate que cuando acabé el primer tomo, como que ya pensé que no me iba a volver a sorprender. De hecho, comenzó algo lento y cuando descubro a la femme fatal me queda así de wow, esto está poniéndose cada vez más bueno. Sí. Aquí una cosa que me gustaría resaltar es el modo en el que dibuja a las mujeres Frank Miller. Uh-huh. Que las dibuja obviamente las dibuja desnudas, ¿no? Pero sin caer en vulgaridades, sino con mucha clase. Inclusive partes que podrías tener muy bien de póster y sería muy llamativo, no sería algo corriente que lo tuvieras.
No es como el clásico calendario de mecánico, vaya. Ajá, sí, está pues muy bien hecho el trazo, es como, a veces ni siquiera es como un dibujado tan explícito, son como las siluetas, ¿no? Ajá. Porque siempre aparecen como entre sombras y todo esto. Esos claros oscuros que van a Ajá, dejar. así como si todo lo estuviéramos viendo en la noche a través de una ventana y la luna estuviera iluminando todas las escenas, ¿no? Algo así. Exactamente. Muy bien. ¿Cuál sería el siguiente? El siguiente sería la secuela. Bueno, es que es como continuación, no es continuación, Ajá. pero sigue la historia de Dwight, que es The Big Fat Kill, la gran matanza. Y en esta historia, Dwight ya con su nuevo rostro llega, está con una chica, y llega el novio de la chica a molestarla. Él se le hace fácil asustarlo, y el novio de la chava se va con sus amigos borrachos a seguir la peda, porque ya no, obviamente lo corren del departamento, y se va Dwight detrás de ellos para evitar que no le hagan daño a nadie. Y es cuando llegan a la parte vieja de Sin City. Al quererse maltratar a una de las chicas, las mismas chicas se defienden y terminan masacrándolos. Ahí conocemos bueno, ya la habíamos conocido, pero aquí es donde se me hace más imponente Mijo, que es la pequeña Mijo, que es una asesina que vive con las prostitutas. Asiática. Y que hace ¡fum! Espada experta. Que termina descuartizando a todos estos güeyes. Y ya una vez que los están guardando los cadáveres en un maletero de un carro para llevárselos, descubrimos que pues, uno de los güeyes era un policía muy cabrón, condecorado de la ciudad. Y en la película es Benicio del Toro. Ajá. Lo cual puede causar una guerra, güey. Va a causar que los policías vayan a atacar a las chavas. Las chavas que aquí son agentes libres van a tener que volver a aguantar la violencia y el brazo opresor del patriarcado. Así es. Y bueno, y a todo esto, y detrás de escena, o detrás de todo esto, porque todos están tratando de conseguir la cabeza de este sujeto, porque es como que la prueba, ¿no? O sea, la prueba para que estalle la guerra. Sí. Y resulta que Matute, o bueno, el gorilón que cuidaba a Ava, que había muerto supuestamente en el anterior cómic, pues no estaba tan muerto después de todo, pero ahora tiene un ojo de oro. No, güey. Ese papel estaba ni mandado a hacer para Mike Clark Duncan, el paz descanse. No como anillo al dedo, es exactamente así como lo habían dibujado. Así era así era el porte que tenía Mike Clark Duncan. Descansa en paz. Sí, falleció, ¿no? Es el de Milagros Inesperados, ¿se llama? La Villa Verde. Sí, Green Mile. El Green Mile. El grandote, pues ese. Sí, ¿verdad? Ya falleció. Sí, ya tiene años. Ajá. En este cómic sí vemos totalmente la violencia de las chavas defendiéndose, pero también las vemos con miedo. Y también nos muestra otro poquito de cómo es que se rige esta sociedad que han formado las prostitutas en esta ciudad. Sí, sus reglas y todo eso. Yo la verdad personalmente me gusta más la historia anterior, pero en esta también nos empiezan a presentar a personajes como lo que son las mafias de Sin City, mercenarios, y hay uno, cuando empieza cuando va a empezar el final del cómic, es cuando tiene la cabeza del policía, que lo ponen en alto, y hay una alegoría, no sé si lo checaste, a 300. No 300 como tal, o bueno, sí, porque son los 300 espartanos. Él menciona que los 300 espartanos se defendieron
cuando se atrincheraron en las Termópilas. Así Era es. un espacio tan angosto que no podía entrar un ejército completo. Y, pues en el 99 fue cuando Frank Miller precisamente publica el cómic de 300. Ajá. Una alegoría. Ajá. Él, nada más que en el cómic, pues tuvo bastantes libertades históricas y está más inspirado en la película que se llamaba Los 300 Espartanos que en el hecho histórico como tal. Sí, claro. Muy bien, muy bien. Y luego, bueno, pues le meten una granada a la boca de la cabeza y se la dan a los malos, pues, ¿no? O sea, se las juegan de que les van a entregar, pues, el trofeo y les explota literalmente en las manos. Y ahí es cuando salen del techo miles de mujeres armadas y empiezan a tirarles a todos los mafiosos que están en el suelo y no dejan a nadie vivo. Exactamente. Bueno, ese está muy padre esa parte del cómic, ¿verdad? Ya se nota pues más pues sí, la violencia como tal. Pero sí, tienes razón, está más interesante la historia anterior, ¿no? Sí, aunque esta también tiene su grado de misterio y todo esto. Pero no a es mí igual. la parte anterior, bueno, la otra historia me gusta más porque es como me encanta el género noir, es una historia noir más a ese estilo que esta otra. Sí, esta ya se sale un poquito de eso, ¿no? Ajá, ya Por no hay la tanto cantidad de acción, pues sí hay unos personajes, es más belicosa, pues menos misteriosa hasta cierto punto. Exactamente, no hay un misterio que resolver. Así es. Ya está pues más definido quiénes son los malos. O sea, si leíste el anterior, ya sabes más bien quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Y desde aquí se trata de que tienen que salvarse el trasero las chicas. Así y es. Hay muchas referencias aquí, por ejemplo, aparte del de 300, la referencia que hacen a La Sombra por estar ahí con sus dos escuadras. La Sombra es un cómic pulp de época de antes de Superman, que incluso tuvo su propia adaptación en los 90s. Pero y aquí Miller, igual su dibujo, la verdad no pierde. Y aunque te digo, la historia no es tan noir, pues vemos cómo todas las capacidades que tiene Miller de crear varios diferentes estilos de historia con los mismos personajes. Cosa que le ayudó mucho cuando él escribía precisamente también a Batman o Daredevil. Pues es que aquí ya realmente pues le hace honor un poco al nombre del cómic, ¿no? De Sin City. O sea, el personaje no son los personajes, sino que el personaje es la ciudad per se. Y luego bueno, hay más historias, pero estas son como las principales. Ajá. La siguiente historia es Top Yellow Bastard, el bastardo amarillo. Esta historia, la verdad, a mí me gusta mucho. A mí también es muy buena. Tiene por ahí un elemento, ahorita como digo, narrativo que no me termina de convencer. Ajá. Pero nos cuenta, aquí vemos a un oficial, un detective de policía que está a punto de retirarse. Es de los pocos policías no corruptos que hay en la ciudad de Basing. Es el agente Hartigan. Y tiene que resolver un caso de unas niñas que han encontrado sin vida. Y antes de matarlas, por lo que él dice, les han hecho cosas muy feas. Entonces él llega a los muelles donde tiene el pitazo de que está la niña. Su compañero policía, el detective, le dice que es mejor no meter las manos ahí. A él no le importa y va a salvar a la niña, porque ya no tiene nada que perder al estar a punto de retirarse. Así es. Y quien resulta que afectaba a las niñas era nada más y nada menos que el hijo del alcalde de la ciudad, era Junior. Así es hijo de Roark. El alcalde Roark. Que es de esta familia superpoderosa, pues. Los dueños de la ciudad. Literal. Pero fíjate cómo aquí pintan, o sea, algo que es tan real, güey. Como los Juniors, güey, haciendo maldades, lo que quieren. Ajá. Por tener todo el poder.
y sus padres políticos defendiéndolos. Sí. Aquí, Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. y es como si el alcalde, es como si el hijo del alcalde también hubiera tenido una casa de millonarios en los Estados Unidos. Ya, entre otras tantas historias, ¿verdad? O ahí tomándose unas cubitas con el hijo de ciertos presidentes en ciertas casas o mansiones famosas del estado. Entre tantas historias, ¿verdad? Tanto que se ha sabido. Exactamente. Sí, por eso es lo que digo, pues cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y bueno, tenía entonces atrapada a esta niña y pues nuestro querido Hartigan pues lo atrapa, ¿no? No sin darle una lección que recordaría el resto de su vida. Le desfigura el rostro y le arranca a su amigo. ¿Qué más quieres? Y aún así, con todo eso, él es culpado del asesinato, de haber matado a todas las niñas y de él haber privado de su libertad a la pequeña Nancy. Uh-huh. Pasan los años y Hartigan vive casi toda su vida ya madura la pasa en la cárcel, comunicándose con Nancy. Nancy es el personaje que es una bailarina del club que está en Sin City, donde todos los personajes convergen. Así es. En todas las historias. Y de hecho ya salen todos los cómics, aunque sea en algún punto. O sea, pues sale bailando, ¿no? O sea, es como tú dices, el punto donde converge todo. Y aquí ella, bueno, paréntesis, en la película, si te fijas, ya es que toda la película es en blanco y negro. Así es. Pero cuando están en el bar, hay cierto color. Todos los personajes tienen un color. Uh-huh. No la había notado, tendría que verla de nuevo. Pero sí recuerdo que hay cierto color, pero no. Así como están a color, pero un color, un sepia muy opaco. Ajá. Él se escribe con esta chica y un día las cartas dejan de llegar y él ve que hay un problema, un delito humano, y decide él que lo tenían preso sin él haber admitido su culpabilidad. uh-huh. Él acepta su culpabilidad para que lo dejen libre. Aquí es a donde te iba a decir que es este punto argumental que no termina de cuadrarme, la verdad. Siempre que le he leído y veo la película no me cuadra. Sí. No sé cuál era el punto de que él firmara su culpabilidad si ya estaba preso, y no sé cuál era el punto de que él los llevara a Nancy, siendo que los Rourke eran la familia más poderosa de la ciudad. Para ellos hubiera sido nada localizarlo. Uh-huh. Entonces ese punto sí, la verdad, no me cuadra de por qué lo hacen así en el cómic. Pues, ¿qué te puedo decir? Tal vez no pensó Frank Miller en esos detalles en ese momento. Aunque eso de que tú aceptes tu culpabilidad y te dejen ir o te reduzcan la sentencia, sí lo he llegado a escuchar, pero sí, bajo cosas muy, muy específicas. Sí, a los chicos estos de West Memphis. Uh-huh. No sé si conoces esa historia. Ah, sí. De los que los inculparon, pero que en realidad no eran culpables, pues. Lo que pasa es que en sí las pruebas, ninguna de las pruebas indica que hayan sido ellos. Uh-huh. Y ellos, para poder salir de la cárcel, tuvieron que firmar aceptar su culpabilidad. Uh-huh. Y los dejaron salir. Entonces los tres están libres, pero los tres tienen el antecedente de que les hicieron lo que le hicieron al chavito. Cuando lees esa clase de historias me encanta porque uno tenía como que la concepción cuando era joven de que en Estados Unidos todo funcionaba bien o mejor que aquí, y te das cuenta de que pues más o menos es lo mismo, ¿no? Sí. O sea, pasa en todos lados, es lo mismo. Claro, aquí tenemos ahorita un ambiente de violencia mucho más intenso, pero la corrupción y los policías corruptos y todo eso pasa, yo creo que como dicen aquí en China, ¿no? Bueno, aparte, Sin City en sí está inspirado en el Nueva York de los 80. Uh-huh.
era como la ciudad más violenta del mundo en ese entonces, en los 80. Uh-huh. Bueno, volviendo al tema, sí, yo tampoco no me explico de cómo fuera que no sabía dónde hallar a Nancy, o dónde hallar a los Rock, si era así como que levantabas a una piedra y ahí están, ¿no? Ajá. Pero bueno. Entonces es como ya Hartigan, ya maduro, va a un bar, va a buscar a la chava y encuentra que la casa sí ha sido allanada y ve unos cerillos que lo llevan al club donde llegan todos los personajes. Uh-huh. De hecho, no sé si viste que está Dwight en el bar cuando está bailando Nancy. Sí. Por ahí también está Dwight cuando antes de que le hicieran su operación de cara. Ajá. Y le está diciendo y está quejándose de Ava. Ah, ok. De eso no lo noté, pero entonces eso nos marca que temporalmente esto ocurre aún antes. Ajá. Uh-huh. Ahí están ellos. Uh-huh. Y se me fue el punto. Hubo otro paréntesis. En este bar hay un personaje que se llama Weevil. ¿Quién? Weevil. Ajá. Madreja, creo que en los cómics españoles está. ¿Y él es quién? Él es un personaje que llega a Dwight. Ajá. Y cuando está buscando información, lo agarra de la cabeza y lo jala. Ah, el lobito. Ajá. Ajá. Si te fijas, tiene mucha influencia. De Wolverine. No tiene influencia, es Wolverine el personaje. Ajá. Y esto es precisamente pues porque Frank Miller estuvo trabajando también estuvo trabajando, el tiempo que estuvo con Marvel escribió también la saga de Wolverine en Japón. O sea que se supone que es Wolverine. Es una parodia de Wolverine. Ajá. Ah, bueno, sí, pues sí. De hecho, de que Marvel lo madre, es Miller diciendo que Marvel le podría ganar a Wolverine. Bueno, y luego, ya luego encuentra a Nancy. Él se la lleva, güey, para que no le vayan a hacer nada. Y los encuentran. Es cuando el personaje que lo ha estado acosando, que es un bastardo amarillo, los atrapa a los dos, los secuestra, se los lleva a su granero con la intención de terminar lo que empezó hace 18 años. Y descubrimos que el amarillo es el hijo del alcalde. Todo cambiado por cirugías reconstructivas que le hicieron, que al parecer también dice el alcalde que esas cirugías le afectaron el cerebro, pero yo lo que creo, para lo que estaba haciendo antes de esas operaciones, él ya estaba mal del cerebro. Sí. Y luego le inyectaron cosas y así para que volviera a crecer la píchula. Y pues quedó amarillo, putrefacto y asqueroso. La granja a la que lo lleva es la misma granja de Roth, donde vivía Kevin, que era este caníbal que era muy amigo del cardenal. Así es, que también es pues un asesino pues de mujeres. Esa parte también se me hace bien curiosa, fíjate, porque cuando pasa la primera parte con Marv, no manches que Marv entra y Kevin está como a 100,000 kilómetros de ahí y se da cuenta de todo. Y en esta del bastardo amarillo llegan Hartigan, luego posteriormente, o sea, se cuela ahí, sale Kevin y no se da cuenta de nada. Más bien él no queriéndose meter en un asunto que no era suyo y del cardenal. Podría ser también. Esta historia sí es totalmente noir. Uh-huh. Nos presenta a un detective. Aquí sí es un detective en toda la regla porque trabaja para la policía. Pero es de las pocas personas buenas que existen en la ciudad del pecado. Sí. Y aquí lo único que quiere hacer es salvar a una niña. Y es el ejemplo de esta frase que dice: no hay ninguna buena obra que quede sin castigo.
porque él, al hacer lo correcto en un mundo donde reina la incorrección, él es el que termina castigado al tratar de hacer el bien. Así es, se tiene que sacrificar. El personaje de Hartigan, las personas que critican el arte de Frank Miller es que es muy parecido físicamente a Dwight, si lo ves, a Mark, que es una persona grande. Uh-huh. Y es también muy parecido a Bruce Wayne del Caballero de la Noche Regresa. Ajá. Y sí, son muy parecidos. La única diferencia pues es esa, que son pues que no son el mismo personaje. Y aparte pues Mark tiene su cara muy distintiva dibujada. Ajá. Y más con muchos trazos sobre su cara, pues. Ajá. Hay más historias de Sin City. Yo la verdad, estas son para mí las principales. Uh-huh. Frank Miller pues ahorita está enfermo, no recuerdo, tiene una enfermedad, él la verdad está muy acabado. Ya llevamos ahorita 1 hora nada más, te comento. Está enfermo, seguramente no será COVID, ¿no, verdad? No. Tiene muchos años él enfermo. Uh-huh. Cáncer. Te digo, después de que hace todo esto de Sin City, Ajá. es un must para todos los que les gustan los cómics. El 99 que publica su 300, de hecho la historia de 300, inclusive el formato, Uh-huh. es un formato diferente a los cómics, es más cercano a lo que es el cómic de europeo. En lugar de, ya es que un cómic es tamaño carta. Sí. Porque en los 300 el cómic se está hecho de manera horizontal y Ajá. es mucho más grande el formato que el carta. De hecho, para mí es un pedo guardarlo, ¿verdad? Ah, es como, ¿te acuerdas de esa que era, no sé si tú llegaste a un atlas de la Tierra en la primaria, que era uno como rectangular? Imagínatelo, pero que lo tienes que leer horizontal. Horizontalmente. Ajá, sí. Sí había uno, ¿no? Así que después así pues alargado. ¿No? Para mí es un pedo guardar ese cómic, Uh-huh. porque no caben los libreros por la forma que tiene, no cabe mi archivero, güey, por la forma que tiene. Tan es así que incluso ya algunas hojas se han desprendido, güey, porque no cabe con los demás cómics, güey. O lo pones abajo, lo pones encima, es muy difícil guardarlo. Ajá. Bueno, pues había que experimentar un poco ahí con los diferentes estilos, pero sí suena, pues no por nada no se usa mucho ese estilo, ¿no? De cuadernillos, pues. Ya hay como ya está muy estandarizado todo hacia la carta, hacia los 3/4. Sí, inclusive hasta un librero está diseñado para libros, güey. Uh-huh. Y aparte, bueno, yo compré la edición de Viz, que es una pasta blanda. Uh-huh. No lo puedes ni siquiera poner parado. Ah, tampoco, o sea, se dobla. Ajá, se pandea. O sea, no tiene manera, pues. No, bueno. Bueno. Después, a principios de los 2000, cuando regresa a trabajar con DC, hace The Dark Knight Returns. Uh-huh. The Dark Knight Strikes Again, El Caballero de la Noche ataca otra vez, que es continuación directa de la versión del 89, una versión muy desmejorada de Miller, de su obra, de su prosa, y se ve hasta un tedio de los dibujos que hace, ya que muchos de los dibujos que hace de los anuncios de noticias tienden a ser dibujos muy infantiles, como grafitis, pero mal hechos. Uh-huh. Hace igual con DC otra obra de Batman, que es Batman and Robin The World Wonder, que es para unas series que querían hacer de novelas, que iban a juntar a dibujantes muy buenos con escritores muy buenos ya condecorados, y a crear historias de personajes clásicos. Con Superman hacen una chulada que es Superman All Stars, con de Frank Quitely. Ese es un cómic, es hermosa la historia. Ajá. A Superman le da cáncer básicamente,
y Órale. juntan a Frank Miller con Jim Lee para hacer de Superman, Batman and Robin the Boy Wonder, que era como Batman conoce a Robin. Esa historia solamente tuvo creo que 8 números y ya no tuvo final. El cómic fue muy malo en ventas y muy malo en crítica. Hace unos años sacó la tercera parte de su trilogía del Caballero de la Noche, que era The Master Race, otro cómic también. Aquí incluso ya Miller ya no podía dibujar, ¿no? Tuvo que pedirle ayuda a otros dibujantes para que emularan su estilo, porque yo para él posiblemente más ya no podía dibujar. Entonces, aunque es menor que Alan Moore, se ve más acabado que Alan Moore. Bueno, de seguro se metía algo, quién sabe. No, pues creo que fumaba, ¿no? También. Sí. Sí, pues también todo eso pues afecta. Pero bueno, también sí, los genios pues creo que tienen buenas obras, excelentes obras, pero pues la genialidad no es eterna, ¿sí me explico? O sea, uno hace como que su obra maestra y pues es difícil luego que vuelvas a emular algo así, ¿no? Inclusive en los mismos cómics de Sin City se ve su como ya los cómics, los últimos historias que sacaba ya no estaban a la altura de las primeras. Sí. Nada más eran como para cumplir un contrato. La adaptación que se hace en el 2005 con Robert Rodríguez. Robert Rodríguez, él crea el prólogo que era de El cliente siempre tiene la razón. Y crea ese mini corto y se lo muestra a Frank Miller y le dice: si me dejas los derechos para hacer tu película, esto va a ser lo que vamos a hacer. Lo que va a ser el estilo. Frank Miller se encanta por ese estilo y lo dejan codirigir, porque acuérdate que Frank Miller pues él se había desencantado de Hollywood. Así es. Lo dejan codirigir, y en esa película también hay un segmento dirigido por Quentin Tarantino. Pues de hecho esa película de Sin City, la 1 al menos, es muy buena. O sea, que creo que sí captura muy bien lo que es el cómic. Y se nota pues que tiene un presupuesto, no sé si ese presupuesto, pero está muy bien manejada. Cosa que para la segunda parte ya se nota más forzada. No sé si tú lo sientes igual. No tiene el corazón que tuvo la primera. Hay algo. Película que tardó mucho en salir. Y realmente, aunque tiene buenos actores, ninguno cuadra. O no se siente la grandilocuencia que tuvo la primera película. Sí, se siente ya como del desencanto, ¿no? Pasa de ser como con una gran película a ser algo muy genérico. Muy olvidable. Ajá, y se me hace muy extraño porque, o sea, todos los elementos igual estaban ahí, igual que en la 1. Pero sí, o sea, sí se nota que algo falta, que algo ya no da ese tirón. Lo bueno que, a pesar de que pues, bueno, ya los mejores tiempos de Miller ya pasaron, pues todavía podemos regresar a sus trabajos viejos para recordar lo que era y lo que fue. Porque sí, como te digo, él fue un parteaguas para el mundo del cómic. Te guste o no, él evolucionó. Él cambió todo lo que es el mundo del cómic. ¿Y qué calificación le das? Pues para finalizar, yo le doy... Pues no sé, no creo que no le pueda dar algo que no son 10. ¿Al cómic? Sí. Yo me quedo sin calificarlo porque rompe los estándares. Bueno, al menos para mí personalmente, como te comento, los primeros cómics me abrieron un mundo nuevo cuando empecé a leer cómics. Fue mi primer acercamiento lejos de los superhéroes. Y aparte a los clásicos y a los grandes autores. Es un cómic que te tiene que leer sí o sí, una vez en la vida. Es una obra de arte. Sí, sobre todo si te gustan los cómics, tienes que leer. Definitivamente. Pues no se lo pueden perder, amigos y amigas. ¿Algo más que quieras agregar para finalizar? Yo nada más quiero agregar y desearles a todos, buena suerte y buenas noches. Buena suerte y buenas noches, Sin City, y hasta la próxima.